El incesante trinar de las cigarras me hizo palpitar la cabeza. Abrí los ojos lentamente. Lo que encontré ante mi mirada fue un hombre corpulento de mediana edad, una noble elegante y digna, dos doncellas distantes con expresiones gélidas y un joven cuyos ojos reflejaban un atisbo de burla. Eran mi padre, Sue Ten, mi madre, Shin Yuilen, mi hermana mayor, Su Ling Su, mi segunda hermana, Sue Kingu, y mi querido hermano menor, Sun Unji. En el momento en que los reconocí claramente, mi mente se aclaró al instante. He renacido. Una mezcla de sorpresa y duda me invadió, y clavé mis uñas con fuerza en mi carne. El dolor lo confirmó. Realmente había renacido. Renacido a este mismo día, el día en que mi familia intentó desenterrar el hueso de mi espada. Pero antes de que pudiera asimilarlo por completo, una voz furiosa resonó. Bestia, arrodíllate ahora. Entonces, una enorme huella de mano, rebosante de energía vital pura, se abalanzó sobre mí. Tomado por sorpresa, caí al suelo con fuerza. La fuerza fue tan inmensa que un enorme cráter se abrió en el suelo. Sin embargo, extrañamente, salí ileso. Ni siquiera sentí un rastro de dolor. Sentí una fuerza física que no pertenecía a esta dimensión temporal y un poder aterrador que surgía dentro de mi cuerpo. Mis ojos no pudieron ocultar una mezcla de alegría salvaje y terror. El venerable demoníaco del loto carmesí realmente no me mintió. La leyenda de la cigarra de primavera y otoño es real. Esto no era un renacimiento después de todo. Era una transmigración, llevando conmigo mi cultivo invencible. Viaje en el tiempo. Regresé al pasado, a mi pasado más insoportable. Cuando era muy joven, ya lo sabía. Mi padre era el maestro de la espada de la nube azul. Mi madre era la diosa del peón de jade. Mi hermana mayor era una inmortal de la espada sin igual. Mi segunda hermana era una prodigio de la alquimia. Como el hijo menor de la familia, mi camino inmortal debería haber sido fácil. Una vida libre de preocupaciones. Pero cuando tenía 5 años, el enemigo mortal de la familia Sue lanzó un ataque sorpresa sin importarle el costo. En un momento de desesperación, mis padres solo tomaron a mis 2 hermanas y huyeron, pero me dejaron atrás en medio de una montaña de cadáveres y un mar de sangre. Por suerte, había practicado la técnica de la respiración de tortuga. Me escondí bajo miembros mutilados y carne desgarrada, fingiendo estar muerto, y así escapé de la calamidad. Pero cuando esperé a que el entorno quedara en silencio y luché por salir de la pila de cadáveres, mi padre y mi madre habían desaparecido hacía rato sin dejar rastro, llevándose a mis 2 hermanas con ellos. Yo solo tenía 5 años entonces. No tenía dinero ni cultivo. No me atreví a revelar mi identidad, ni siquiera a decir que mi apellido era Sue. Así fue como me vi reducido a un mendigo, pidiendo limosna mientras preguntaba por noticias de mis padres. En aquel entonces creía firmemente que mis padres no me habían abandonado a propósito, sino que, en un momento de desesperación, no tuvieron más remedio que dejarme atrás. Así que incluso cuando una figura poderosa del camino demoníaco dijo que tenía un gran potencial para su camino y quiso tomarme como discípulo, me negué, porque ambos padres eran líderes del camino recto. Si me adentraba en el camino demoníaco, les traería vergüenza. Afortunadamente, esa cultivadora demoníaca parecía bastante decente. La rechacé, pero no me mató. En cambio, incluso me dio un manual de técnicas de cultivo demoníaco. No lo quería todo, pero negarme de nuevo habría sido claramente una ingratitud. Así que me doblé ante ella 3 veces. Luego continué mi viaje para encontrar a mis padres. De esta manera, vagué por el reino mortal durante 13 años. En esos 13 años, no sé cuánto sufrimiento soporté, cuántas dificultades enfrenté, pero afortunadamente, el esfuerzo tiene su recompensa. Encontré noticias de mis padres y regresé con éxito a la reconstruida secta de la espada nube azul. Pensé que al regresar a la secta, finalmente no tendría que soportar más hambre ni frío, ni pelear con perros callejeros por comida, ni sufrir más balizas ni maldiciones. Pensé que una vez que viera a mis padres, todo mi sufrimiento terminaría. Volvería a tener el amor de mis padres y el cuidado de mi hermana. Pero mi pensamiento fue últimamente solo una ilusión. Pensé que la realidad era cruel. Hace 13 años, mis padres vinieron a la región norte para reconstruir la secta de la espada nube azul. Al año siguiente, nació otro niño llamado Sun Un-yen. El significado era me extrañaban. Era verdaderamente ridículo. Decían que me extrañaban, pero cuando aparecía, mostraban un desgusto evidente. El padre Sue Tinlich disgustaba que no entendiera las reglas. Estaba muy triste porque no comprendía en absoluto que si hubiera seguido las reglas durante estos 13 años, probablemente habría muerto hace tiempo en algún montón de mendigos. La madre Shin Yuilen dijo que sentía lástima por mí y que me compensaría. Pero eso solo significaba que los sirvientes me cuidaran. En cuanto a ella, pasaba todo el día al lado de Sun Un-jin, colmándolo de amor materno y enseñándole a cultivar. Mis 2 hermanas mayores, además, creían que yo era inferior a Sun Un-jin en todos los sentidos. Nunca me dedicaban una sonrisa. En cambio, constantemente me burlaban y me ridiculizaban. Su actitud hacia mí hizo que incluso los sirvientes me menospreciaran y me señalaran. Estaba realmente devastada. Jamás imaginé que el hogar al que había regresado después de tantas dificultades, el afecto familiar que había anhelado durante 13 años, resultaría así. No había nada que pudiera hacer. Dado que las cosas habían llegado a este punto, solo podía aceptarlo. Aunque mi padre no me maltrataba y mi madre no me quería, al menos tenía un lugar donde descansar y recuperarme. Sin embargo, a pesar de que ya era extremadamente cautelosa, Sun Un-jin, mi hermano menor, seguía preocupado porque les robara el cariño a mis padres y hermanas. No me dejaba en paz. Inventaba repetidamente acusaciones sin fundamento, calumniándome por espiar a mi hermana mayor mientras se bañaba, por robar las palas ilumínicas de mi segunda hermana y por hurtar el corpiño de mi madre. Estas calumnias eran completamente infundadas y vulgares. Una simple investigación habría revelado la verdad, pero mis buenos padres, mis buenas hermanas, no investigaron en absoluto. Simplemente lo creyeron sin ninguna prueba. Simplemente lo creyeron. Entonces me metieron en prisión. En prisión sufrí un gran dolor. No tenía ni idea de qué había hecho mal, y así caí en una intensa duda sobre mí mismo. ¿De verdad no soy suficientemente bueno? ¿De verdad soy un inútil? Quizás cuando las cosas tocan fondo, solo pueden mejorar. Finalmente, en medio del inmenso dolor, desperté el hueso de espada. El hueso de espada supremo. Desperté el hueso doloroso. Estaba emocionada, porque finalmente les demostré a mis padres que no era un inútil. Después de que mis padres supieran que había despertado el hueso de espada, se alegraron mucho, como era de esperar. Me brindaron una rara muestra de ternura. No pude evitar deleitarme en ese tierno abrazo. Era como regresar a mi infancia, a esos momentos cálidos de la indulgencia de mi padre y el amor de mi madre. En aquel entonces, inecuamente creía que mis padres aún me querían, pero más tarde se demostró que estaba equivocado. Increíblemente equivocado. Su bondad hacia mí era solo por mi hueso de espada. Bonus de espada. Solo faltaba uno más para completar el conjunto de 18 y alcanzar el físico de espada supremo. Así que me buscaron. Querían extraer mi hueso para Sun Un-jin. Con el corazón destrozado, me negué, porque este hueso de espada en particular creció en mi pecho. Una vez arrancado, incluso si tuviera la suerte de sobrevivir, quedaría inservible. Se lo expliqué, pero mis padres, que una vez me amaron, no parecían estar para nada conmovidos. Retrocedí aterrorizado y negué la intención de estrapicarme. Mi padre Sue Tinglich se normalizó. Mi madre Shin Yuilen se enfadó y envió a mi hermana mayor, Su Ling Su, y a mi segunda hermana, Sue Kingu, para atraparme. Esperaban que el hijo menor Sue Jin opusiera resistencia, pero nunca imaginé que se levantaría para atacarme. En un momento de desesperación, una vez más entré en la pinácula del dolor y accedí a la puerta de la liberación de la vida. Al igual que hace 13 años, al intentar escapar de la muerte, usé una técnica secreta para fingir la muerte, pero esta vez mi padre y mi madre extravasaron mucho más odí que antes. En lágrimas de desesperación, como un perro abandonado, me marché por completo de la secta de la espada nube azul. Al perder a mi familia, ya no tenía nada. Deambulé sin rumbo, volviendo a ser un mendigo sin hogar, sin rumbo ni dirección. Tanto por dentro como por fuera, estaba tan destrozado que la ansiedad de morir me invadió. Pensé en un momento alrededor de los 15 años cuando me rechazó la cultivadora demoníaca. Entonces me dijo que tenía un apóstigo de Tangroel en su mano. Ella había dicho que el apóstigo para el cultivo demoníaco
consejo. Me gusta más que el póstigo para el camino recto. Esto era suficiente para demostrar que esa maestra no estaba ni siquiera cerca de mentirme. Pensé en volver a buscarla, pero tenía muchas dudas y no me parecía adecuado. A pesar de que mi familia me había destrozado, no podía consentir que mi cuerpo se corrompiera. Así que renuncié a la idea de buscar a mi maestra demoníaca. De esta manera, vagué durante 3 años más, sin rumbo, sin dirección y sin ninguna esperanza, hasta que al fin, en medio del inmenso dolor, volví a despertar el hueso de espada supremo. De hecho, desperté el hueso doloroso. Estaba emocionada, porque finalmente les demostré a mis padres que no era un inútil. Después de que mis padres supieran que había despertado el hueso de espada, se alegraron mucho, como era de esperar. Me brindaron una rara muestra de ternura. No pude evitar deleitarme en ese tierno. Adoraron, y mi hermana, que me demostró afecto, volvieron instantáneamente a ser ellos mismos. Suemo, este hueso de espada tuyo nació del linaje de nuestra familia Sue y nos pertenece. Ni siquiera puedes liberar su verdadero poder, así que es mejor dárselo a tu hermano. Suemo, no seas tan egoísta. Lo único que pierdes es un hueso de espada, pero sin él, tu hermano no podrá alcanzar el físico de espada sin igual. No necesitas poner excusas. Aunque el hueso de espada está en tu pecho, desenterrarlo podría matarte. No es seguro. No te preocupes, tu hermana refinará una excelente píldora para prolongar la vida y preservarla. Y así, mis padres y mi hermana no me dieron lugar a negarme y desenterraron despiadadamente mi hueso de espada. Sin embargo, aún así, cubierto de sangre, no recibí ninguna piedad. Todos se reunieron alrededor de Sun Jin, temiendo que su cuerpo rechazara el hueso de espada trasplantado y que algo inesperado pudiera suceder. En cuanto a mí, temían que extraer a la fuerza el hueso de su propio hijo dañara su reputación, así que fabricaron pruebas, calumniándome por cultivar artes demoníacas para legitimarlo todo. Y así soporté el desprecio de todos y fui encerrado miserablemente en prisión. Me habían arrancado un hueso, mi cuerpo dolía, mi corazón dolía aún más. No sabía qué había hecho mal exactamente. ¿Por qué me hacían esto? Sabía aún menos cuál era el significado de mis últimos 13 años de vida. Pero aún así, Sun Jin se negó a dejarme escapar fácilmente. Me arrastró como a un perro callejero, de vuelta a la secta. Dang, mi compañero durante 10 años, a quien consideraba familia, fue asesinado. La razón que dieron, alguien quería comer carne de perro, así que toda su familia, delante de mí, guisó mi pene. En la mesa, rugí incontrolablemente, lloré, supliqué, pero mis padres, mi hermana, solo miraron con fría indiferencia. Es solo un perro. Casi al instante, mi corazón murió. Una oleada de odio intenso brotó en mí. No hice nada malo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tratan así? En ese momento, solo un pensamiento me consumió. Matar. Los mataré a todos. Pero nunca había cultivado ninguna técnica. No poseía ningún poder. Ahora mi hueso de espada había sido excavado. Yo era un... ¿Cómo podría así consumar mi venganza? En la oscuridad infinita, la desesperación y la impotencia comenzaron a pudrirse lentamente dentro de mí. Pero justo cuando estaba al borde de la muerte, de repente recordé a la señora demonio que había querido tomarme como discípula cuando tenía 7 años y el método de cultivo demoníaco que había dejado en lo profundo de mi mente. Sin un momento de vacilación, me sumergí directamente en el camino demoníaco. Ese camino, despreciado por todos, pero temido por todos. El camino demoníaco. Tal vez fue porque la prisión celestial me proporcionó un amplio resentimiento para cultivar, o tal vez fue debido a la profunda malicia en mi corazón. Rápidamente, logré comprender lo básico y alcancé la etapa del núcleo dorado, aprovechando las celebraciones sexuales para el pronto despertar del físico de espada suprema de Jin. Cuando sus defensas estaban débiles, maté a 2 discípulos guardianes, luego huí, corriendo sin cesar, tal como lo hacía en mi infancia, mendigando y viviendo en el anonimato. Finalmente, llegué a las fosas comunes. Allí, canalizando la energía demoníaca de las fosas comunes y esa técnica de cultivo suprema, cultivé frenéticamente. Ese señor demonio no se equivocaba. Realmente estaba naturalmente capacitado para cultivar el camino demoníaco. En solo unos meses, mi reino de cultivo avanzó continuamente, alcanzando la etapa del alma Nent. Pero no tenía prisa por la venganza. 13 años de experiencias traicioneras en el mundo mortal me habían enseñado que para un verdadero villano, la venganza nunca es demasiado tarde. La secta de la espada Nubes Azules tenía bastantes cultivadores del alma Nent y su antiguo ancestro era un experto en la etapa final de la transformación del alma. No tenía absoluta confianza en mi capacidad para vengarme. Por lo tanto, reprimí mi intención asesina y me dediqué al cultivo durante 13 años. Durante los primeros 10 años no fui un ídolo. También maté en secreto a muchos de la secta de la espada Nubes Azules y devoré a innumerables discípulos peones de Yade. Era como acumular intereses por adelantado. Durante los últimos 3 años, cuando mi cultivo alcanzó la cima de la etapa de transformación del alma, elegí entrar en un retiro de muerte, planeando que el día que emergiera sería el momento del ajuste final, y así absorbí la energía demoníaca acumulada por miles de años en la fosa común. Mi reino de cultivo avanzó natural e imperceptiblemente, alcanzando la etapa de trascendencia de la tribulación. Era casi la existencia más fuerte en este reino. Por lo tanto, emergí del retiro, listo para comenzar mi gran plan de venganza. Sin embargo, solo cuando descendí sobre la secta de la espada Nubes Azules, descubrí que Sue, Tang y Shino Elan ya habían muerto. Habían muerto a manos de sus enemigos originales. Por un instante, me quedé perdido. Me sentí ridículo, cultivando en reclusión durante tantos años, deseando venganza, pero fundamentalmente demasiado tarde para actuar. Pero afortunadamente, mis 2 buenas hermanas seguían vivas. Mi buen hermano seguía vivo. Los sometí con poder absoluto, los até por completo, les abolí el cultivo, les corté los tendones de las manos y los pies. Finalmente, uno por uno, pedazo por pedazo, les rompí los huesos, los despellejé, les arranqué el sinus, molí sus almas, aplasté sus huesos, los atormenté durante incontables días y noches hasta que me cansé. Solo entonces les corté la cabeza, convertí sus almas divinas en lanternas de alma, su sangre hervía como aceite para lámparas. 3 personas, 3 lámparas colocadas ante las tumbas de Sue Tien y Shinue Yuan. Esa pareja ardieron durante 3 días, 3 noches. Durante esos 3 días, aniquilé la secta de la espada Nubes Azules, masacré a cada miembro del estanque de Jade, maté a todos los que me habían humillado en la primera mitad de mi vida. Entonces usé sus almas para forjar estandartes de almas y los planté ante las tumbas de mis buenos padres. Bajo las miradas aterrorizadas y resentidas de las almas de ambos sexos, exhumé sus tumbas y molí sus huesos hasta convertirlos en polvo, esparciendo sus cenizas al viento. Habiendo vengado todo, mi corazón sintió una sensación de liberación, pero pronto caí en la confusión una vez más. Durante los primeros 13 años viví para la venganza. Ahora que mi gran venganza estaba completa, un vacío indescribible me asaltó. Había perdido el sentido de la vida, vagaba sin rumbo fijo. Afortunadamente, en el dominio del sur, encontré a la venerable demonia que me otorgó métodos de cultivo. La venerable demonia del loto. Esta vez la tomé como mi maestra. Entonces, ella me dio un nuevo propósito en la vida para convertirme en inmortal, el sueño supremo de todos los cultivadores, y así cultivé bajo su tutela, juntos, explorando el camino hacia la inmortalidad. Mi progreso fue rápido. En menos de una docena de años, alcancé la etapa de trascendencia de la tribulación, a un solo paso de lograr la inmortalidad. Hice todos los preparativos posibles. Luego me preparé para enfrentar mi tribulación y ascender a la inmortalidad. Sin embargo, a pesar de toda mi cuidadosa planificación, no tuve en cuenta al demonio interior. Cuando logré trascender las 99
9 tribulaciones celestiales, justo cuando estaba a punto de convertirme en inmortal. Mis padres, que habían muerto hacía tiempo, mi hermana mayor y mi hermano menor, a quienes había torturado hasta la muerte, se transformaron en demonios interiores y aparecieron repentinamente. Incluso antes de morir, no me dieron paz, ni siquiera en la muerte. Concederían serenidad. Me enorgullecía de mi fuerte voluntad, pero las experiencias y obsesiones de mi infancia habían echado raíces silenciosas en lo profundo de mi corazón. Un enredo inextricable. Bajo su frenética interferencia, fracasé en mi tribulación. Mi reino de cultivo se desplomó a la etapa de transformación espiritual. Estaba completamente desesperado. Estos familiares, especialmente la pareja formada por Su Ting y Shin Yu Ellen, al no poder eliminarlos personalmente, se habían convertido en mi demonio interior. Pero como el destino lo quiso, ya estaban muertos. Estaba indefenso a menos que pudiera regresar al pasado y suprimirlos personalmente. De lo contrario, el camino a la inmortalidad se había convertido prácticamente en un callejón sin salida. Mi maestro no quería verme tan abatido, así que buscó por todas partes, estudiando textos antiguos del dominio del sur y artes secretas de la frontera sur. Finalmente descubrió la leyenda de la cigarra de primavera y otoño en un libro antiguo y desgastado. Se decía que esta cigarra podía revertir el tiempo, el espacio e incluso el yang para regresar al pasado, pero mi maestro me advirtió que la veracidad de este método era desconocida y excepcionalmente peligroso. Requería el sacrificio de todo lo que uno poseía. Un solo paso en falso podría llevar a la condenación eterna. Además, incluso si tenía éxito, no se garantizaba el punto exacto del pasado al que se regresaría. Podría perderme en el pasado, entonces desaparecería por completo en el largo río del tiempo. Pero no me quedaba ningún camino que tomar. Preferiría morir antes que seguir vagando sin rumbo así. Así que seguí el método descrito en el libro. Masacré todo el dominio sur y el dominio norte usando la esencia del sol de primavera y la luna de otoño como catalizador, los cuerpos de todos los Gooworms en la frontera sur como cáscara y la sangre vital de cientos de millones de personas como ingredientes. Cultivé con éxito la cigarra de primavera y otoño. Pasaron varios años más. La segunda tribulación. Efectivamente, sucumbí de nuevo a la tribulación del demonio del corazón. En ese momento mi cuerpo pereció y mi espíritu se desvaneció. Desaté la cigarra de primavera y otoño. Me sacrifiqué toda mi sangre vital, toda mi vitalidad, toda mi fortuna, toda mi alma. Aposté todo lo que tenía, jugando a una oportunidad etérea. Ahora parece que aposté correctamente. El sonido de las cigarras cesó lentamente. Mi conciencia también regresó gradualmente. Lentamente levanté la cabeza. Miré a mis padres, a mi hermana mayor, a mi hermano menor. En mis ojos no había humillación ni ira. En cambio había una emoción infinita y un carmesí sin límites. He vuelto. Todos siguen aquí. Qué maravilloso. Mi voz era rancia, pero no podía ocultar la emoción que sentía. Al oír esto, Su Tang y los demás me miraron desconcertados e inseguros. Él era un experto en el reino de la transformación divina. Aunque no había usado todo su poder, aún había usado el 20% del mismo. Esto era algo que un inútil como yo, sin ningún cultivo, no podría soportar. Pero ahora actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso le sonreí con mucha emoción. Esta escena era inquietante sin importar cómo la miraran, especialmente cuando notó el carmesí en mis ojos. Se le erizó el pelo al instante. No solo él, sino también Shin Ellen, Su Kingu y Su Kingu sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Bestia, recibiste mi golpe de palma sin ninguna herida. De hecho, has caído en el camino demoníaco. Al oír las palabras de Su Tang, una mueca de desprecio apareció en mis labios. Tal como esperaba, era igual que en mi vida anterior. Estos padres hipócritas querían sacarme los huesos. Sin embargo, temían lo que el mundo pensaría, así que no podían esperar para ponerme la etiqueta de cultivador demoníaco. En mi vida anterior no tenía cultivo en el que apoyarme y era impotente para resistir, pero esta vez los miré a los pocos que eran y no pude evitar reírme a carcajadas. Hijo rebelde, ¿de qué te ríes? ¿Cultivar el camino demoníaco es algo de lo que estar orgulloso? ¿Cómo puedes seguir sonriendo? Su Tianhai habló con la voz llena de frustración. Lo miré con desprecio. Justo cuando estaba a punto de hablar, mi madre Shan Yu Ellen intervino primero. Emuer, explícale rápidamente a tu padre. Te has portado tan bien desde la infancia. ¿Cómo podría ser un cultivador demoníaco? Al oír estas palabras, no pude evitar soltar otra risa amarga. En mi vida anterior, fue precisamente al oír estas palabras que creí que Shan Yu Ellen no se había dado por vencido. Así que expliqué muy seriamente, meticulosamente hasta el último detalle. Pero nadie me creyó, ni siquiera Shan Yu Ellen, quien me había pedido que explicara. Solo después me di cuenta de que simplemente quería mantener la imagen de una esposa virtuosa y madre amorosa frente a los demás. Y todo esto ya estaba predeterminado. Emuer, explica. Miré a Shan Yu Ellen, incapaz de reprimir la burla. Mi querida madre, me pediste que explicara. ¿Pero de verdad mi explicación sería de alguna utilidad? ¿De verdad creerías mi explicación? Al oír el sarcasmo en mi voz, un destello de incomodidad apareció en los ojos de Shan Yu Ellen antes de desvanecerse, pero rápidamente recuperó la compostura. Emuer, soy tu madre. Si puedes aportar pruebas para demostrar tu inocencia, tu madre por supuesto te creerá. Así que date prisa y explica. Al ver la hipocresía oculta en el rostro de Shan Yu Ellen, mi voz era élida, teñida de burla. Muy bien, ¿quieres una explicación? Entonces este señor te la explicará. Tan pronto como las palabras salieron de mis labios, sin la menor hesitación, lancé un golpe con la palma. Una terrorífica energía vital surgió, rompiendo las numerosas restricciones que la rodeaban. Fue sometida instantáneamente. Sangre hirviendo salpicó el gran salón. Vi a Shan Yu Ellen reducida a un placo de sangre. Una sonrisa burlona y juguetona se dibujó en las comisuras de mis labios. Madre, ¿estás satisfecha con esta explicación? El salón estaba estupefacto, atónito. Su Tien, Su Kingu y sus hermanas me miraban completamente desconcertados. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Primero, no esperaban que actuara de repente. Segundo, no esperaban que poseyera tal poder. ¿Acaso no era solo una mortal que no había cultivado antes? ¿Qué estaba pasando? Aunque la fuerza de Shan Yu Ellen no era alta, era una auténtica experta en el reino del alma naciente de etapa intermedia. Ahora había sido sometida por un solo golpe de palma por mí. Su Tien corrió nervioso al lado de Shan Yu Ellen, revisando sus heridas. Descubrió que solo tenía heridas externas y que no corría peligro de muerte, lo que le hizo suspirar de alivio. Hermano, mamá amablemente te dio la oportunidad de explicarte, la oportunidad de probar tu inocencia. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Justo entonces, Sun Un-jin, con una expresión completamente inocente, comenzó a causar problemas. Efectivamente, al instante siguiente, la primera hermana Sun Lin-ku desenvainó su espada y se abalanzó sobre mí. Su Moer, tú, no para nada. Mamá amablemente te dio la oportunidad de explicarte, la oportunidad de probar tu inocencia. Y así es como te explicas. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mamá? Simplemente no eres digno de ser su hijo. ¿Crees que un poco de fuerza te permite ser tan arrogante y presuntuoso? Hoy yo, tu hermana mayor, te enseñaré modales como es debido. Dicho esto, blandió su espada, apuntando a golpearme. El fiero impulso que llevaba su espada podría fácilmente partir el vacío. Sin embargo, yo solo me burlé. Enséñale a este señor las reglas. No eres digna. Al terminar de hablar, formé una espada con mis dedos y lancé un golpe similar. La luz de la espada era deslumbrante y la espada era devastadoramente poderosa, destrozando directamente su fuerza de espada. Su poder era innegable. Cayó sobre su delicado cuerpo, cercenando su brazo derecho con el que empuñaba la espada y destrozando todo el orgullo que sentía como cultivadora de espadas.